porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así está escrito en Romanos 10, verso 4. Leo este texto porque escuché a un predicador diciendo que cuando Cristo llegó, la ley terminó, llegó a su final, y que ya no estamos obligados a obedecerla. Y este es uno de los principales textos que utilizan, porque el texto dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, sería bueno profundizar en esto. Y como sabemos, uno de los principios de hermenéutica es que la palabra de Dios no se contradice. Y por todos lados en las escrituras encontramos diciendo que guardemos los mandamientos, que obedezcamos la ley de Dios. Entonces, la palabra aquí, fin, es telos. Puede significar final o también propósito, es decir, el objetivo a donde apunta la ley. Entonces, el contexto debe decirnos si el apóstol Pablo se refería a final de la ley o al propósito o al objetivo a donde la ley estaba apuntando. Y hay otro principio importante también, es que por el testimonio de 2 o 3 testigos se acepta una doctrina. Por ejemplo, el apóstol Pablo debe confirmar en otras partes lo que acabo de decir aquí. Si él dice que la ley llegó a su final, debe confirmarlo en otros textos, no solamente en uno solo. Entonces, vamos a comprobar en el contexto si se refiere a final o al objetivo o al propósito de la ley. Bueno, si es así, entonces diría así, porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces vamos a mirar en otros textos el contexto. El apóstol Pablo, después de haber dicho lo que dijo, valga la redundancia, en Romanos 10, en Hechos 24:14 él va a decir lo siguiente: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así se llamaban el camino, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Bueno, aquí el apóstol está dejando claro que él cree todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Y en 1 Corintios 7:19 él dice lo siguiente: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Él está diciendo que debemos guardar los mandamientos de Dios. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo que la ley llegó a su final cuando Cristo vino, sino que el propósito de la ley es Cristo, como estudiamos en el tema anterior, que la ley es nuestro ayo o guía para llevarnos a Cristo. En Romanos 7:7 el apóstol dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Vemos que él aquí menciona hasta un mandamiento de la ley. No codiciarás, lo está mencionando. Entonces, él dice que si no fuera por la ley, él no entendería que es pecado, así de sencillo. Y en Romanos 3:20 el apóstol dice:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que él está diciendo es que nadie puede justificarse, es decir, recibir el perdón por guardar la ley. Nadie, porque todo ser humano la ha quebrantado y la pena de muerte está encima de él. Pero es solamente por la fe en el Mesías. Pero después de haber sido justificados, es decir, perdonados, debemos obedecer la palabra, debemos ser hacedores de la ley, no solamente oidores. Y lo que me llama la atención es que él dice, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que si no hay ley, no hay tal cosa como pecado. Y si no hay pecado, quiere decir que no estamos perdidos y no necesitamos un Salvador. Y la muerte del Mesías en la cruz no tiene sentido, y tampoco tiene sentido predicarle a la gente el Evangelio, porque si no hay ley nadie está perdido. Así de sencillo. En Romanos 4:15 el apóstol dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, es decir, tampoco hay pecado. Entonces el hermano está contradiciendo las escrituras, porque el apóstol Pablo está confirmando que la ley está vigente, está diciendo que si no hay ley tampoco hay pecado. Y él sigue diciendo en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, la justicia de Dios, o sea, la ley está testificando acerca de la justicia de Dios, es decir, del Mesías. Y si avanzamos al verso 27, él dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. En Efesios 2 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es lo mismo que está diciendo acá. Acá nadie se puede jactar, nadie se puede gloriar ante Dios que yo me gané la justificación porque te obedecí. No, nadie, porque todos nos desviamos de esa perfecta ley. Entonces, dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces dice el apóstol, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, solamente por creer en el Mesías. Pero como él sabe que alguna persona lo podía malinterpretar, después él va a decir en el verso 31 de Romanos 3, dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? El apóstol responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, la ley nos guía hacia el Mesías para que seamos justificados. Porque sabemos que la ley no nos puede justificar después que la hemos quebrantado, la ley nos condena. No podemos volver a ella para ganarnos el perdón. Entonces, me gustaría comparar este texto, el de Romanos 4, con Eclesiastés 12:13. Acá el rey Salomón dice en este libro hermoso, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre en su trabajo que se afana todos los días de su vida? Y dice que no le encuentra prácticamente sentido a la vida, que él hizo todo lo que le vino en gana, pero se dio cuenta que todo eso era vanidad. Pero él está diciendo eso con un propósito. Y entonces él ya en el resumiendo todo lo que ha dicho, dice en el verso 13. El fin de todo el discurso oído es este.
el fin o el propósito de todo lo que he dicho es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, la palabra fin aquí es la misma prácticamente que aparece acá en en Romanos 10:4, que dice, porque el fin de la ley, es decir, el propósito de la ley es Cristo para justificación a todo aquel que cree. Y es lo mismo que está acá el rey Salomón diciendo, el fin, el propósito de todo el discurso, es decir, de todo lo que les he dicho, de lo que he escrito, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, les invito a que volvamos a Romanos 10:4 para que miremos el contexto de este versículo. Para un mejor contexto, les recomiendo leer Romanos 10, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, porque ese tema lo trae el apóstol Pablo desde allá y lo concluye en el capítulo 11. Pero leamos desde el verso 30 del capítulo 10 para el contexto. Él dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, es decir, que es por la fe en el Mesías. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no la alcanzó? Entonces él pregunta, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Es decir, el pueblo de Israel pensaron que por sus propias obras, es decir, por sus propios esfuerzos, podían guardar la ley de Dios. Y no se puede, es por la fe. Dios nos pone en armonía a sus mandamientos, es por la fe en el Mesías. Entonces, sigue diciendo él, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, tropezaron en el Mesías. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Los judíos no creyeron en esta piedra, no creyeron en el Mesías, pero los gentiles que sí creyeron en él. Y él sigue diciendo en el verso 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora aquí viene la clave, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, me gustaría volverlo a leer, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, porque ignorando al Mesías, a Jesús, porque la justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, es decir, no se han sujetado al Mesías. Ellos querían ganarse el favor de Dios por sus propias obras y esto se le llama legalismo. No se puede. Una vez que nosotros quebrantamos la ley, no podemos estar en armonía con la ley, porque la ley exige en nuestra vida, exige que le paguemos la deuda que tenemos, y la deuda es la muerte, y hasta que no seamos eliminados, la ley no dejará de perseguirnos. Por eso la ley, dice el verso 4, porque el fin de la ley, es decir, el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces la ley nos guía al Mesías para que seamos justificados, para que seamos perdonados. Y entonces, como decíamos en el tema anterior,
cuando aceptamos al Mesías, estamos muertos en él y ahora la ley ya no nos puede hacer nada, porque la ley es hecha para los vivos. La ley no puede matar a los que están muertos. Entonces, cuando la palabra dice aquí que el fin de la ley es Cristo, no se refiere que la ley está eliminada, no, se refiere que el propósito, que el objetivo de la ley es llevarnos al Mesías para que nosotros seamos justificados, es decir, seamos perdonados, seamos puestos en paz, como está escrito en Romanos 5. Sería bueno leer el verso 1 que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la ley nos guía al Mesías para que tengamos paz con Dios. O sea, cuando aceptamos al Mesías, Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado, porque ya nuestra justicia no está basada en nuestras propias obras, que son como trapo de inmundicia, sino en la justicia perfecta del Mesías que se nos es imputada a nosotros cuando lo aceptamos. Entonces, ya Dios no nos mira como sus enemigos, sino que como su Hijo amado, así como dijo él del Mesías: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esas mismas palabras las dice el Padre a nosotros porque ve a su Hijo en nosotros. Entonces lo que él ve al Mesías, entonces dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que, mis hermanos, el pasaje ahí se refiere que el propósito de la ley es Cristo para que seamos justificados en él. Que Dios les bendiga.